Mitos urbanos argentinos. El cuadro parlante, parte 1. La siguiente es la versión que más ha trascendido de una llamativa fábula barrial. Cierto día se cerró una exposición de arte, más específicamente de obras inéditas de jóvenes pintores, en el Centro Cultural Recoleta. Otras fuentes aseguran que fue en el Museo de Bellas Artes. Y los artistas, como se había convenido, retiraron sus obras personalmente. Así, todos los cuadros fueron reclamados. Menos uno. El centro lo mantuvo expuesto durante un determinado tiempo. Algunos dicen que aún puede distinguirse una débil marca en la pared donde permaneció colgado. Pero, al no tener noticias del autor de la obra, fue finalmente envuelto en papel y abandonado en algún sótano. Así permaneció. Se suele hablar de un periodo de varios años, hasta que alguien descubrió la olvidada pintura. ¿En qué circunstancias fue encontrada conforma un relato aparte? Pero vale la pena citar un resumen del relato, ya que hace mención, por primera vez, de las especiales facultades del lienzo en cuestión. Se dice que uno de los empleados encargados de la limpieza del centro cultural escuchó lo que parecía ser la voz de una niña, proveniente de uno de los sótanos. Temiendo que la hija de algún visitante se hubiera perdido por aquellos subsuelos, el empleado descendió, linterna en mano, y trató de localizar a la criatura. Al escuchar nuevamente aquella vocecita, decidió que estaba metida en uno de los sótanos de archivo. Hacia allí fue, pero en aquel lugar tampoco había nadie. Sin embargo, el empleado escuchó otra vez a la niña, y un escalofrío le subió por la espalda. La voz salía de una caja. El hombre la inspeccionó. No había nadie vivo en su interior. Solo un paquete, algo rectangular, envuelto en papel. El hombre lo abrió. Era un cuadro. Una pintura. Decidió que era muy bonita para continuar en aquella caja. Y entonces subió con su hallazgo bajo el brazo. Cuando volvió a bajar para continuar con la búsqueda de la niña, todo fue en vano. La niña perdida no se manifestó nunca más. Aunque no existe en la fábula pasaje alguno en el que se afirme que la voz provenía de la obra de arte. Podemos tomar este cuento como la primera sugerencia de que estamos ante un cuadro con la facultad de emitir sonidos similares a la voz humana. Bien, sea esta la manera en que el cuadro fue rescatado de su oscuro nicho o no, la versión del mito que estábamos siguiendo asegura que las autoridades del centro cultural decidieron exponerlo en algún lugar público, donde la gente que transitara pudiera apreciarlo. De este modo, la obra redescubierta terminó colgada en uno de los corredores del vecino Shopping Buenos Aires de Sign. Ambos complejos, el Shopping y el Centro Cultural, se ubican en el mismo espacio verde, la Plaza Intendente Alvear. Y allí, la pintura comenzó a echar fama, a alimentar el mito del cuadro que habla. Hasta que un día desapareció misteriosamente. La teoría de que fue robado es la más aceptada, y ya nadie volvió a verlo. Y el mito creció aún más. Sin embargo, a pesar de esta creciente aceptación, la gente no parece ponerse de acuerdo a la hora de especificar qué, decía, la pintura a las personas que pasaban cerca de ella. Nicolás, yo trabajaba en Wendy's, acá en el Shopping, hace como unos 6 años. Era común escuchar decir a la gente que el cuadro le hablaba. La mayoría decía, si mal no recuerdo, que uno de los personajes de la pintura simplemente los había saludado. Rubén, el cuadro solo decía fechas, así me contaron. Si pasabas por al lado y el tipo del dibujo te decía una fecha, entonces en esa fecha te iba a pasar algo importante. O te casabas, o te ganabas la lotería, o te morías. Raúl, ese cuadro era un hijo de mil putas. A los tipos los puteaba o los escupía, a las minas les decía piropos o les chiflaba. Al bichi, un amigo mío, le dejó un lindo gargajo chorreando en el cachete. Después los de seguridad lo tuvieron que sacar al bichi cuando quiso hacer mierda el cuadro a trompadas. A mí esa pinturita me dijo boludo bien clarito. Rápido, pero clarito. De eso estoy seguro.